tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Perspectiva Nacional, una nueva jornada donde les estamos acercando las principales noticias de lo que surge a lo largo y ancho del país. Un jueves cargadísimo de información, así que vamos rápidamente a compartir nuestros principales titulares. El exintendente Guillermo Besosi fue detenido y declara a esta hora por casos de corrupción en la Intendencia de Soriano. En Rivera investigan la muerte de una mujer por un posible caso de rabia humana, aunque los resultados primarios dieron negativos. El presidente Yamandu Orsi participó del lanzamiento de la cosecha del arroz en 33 y habló de la ley de riego. En Canelones, la justicia investiga un caso de tortura contra un niño de 2 años en la localidad de Sauce. Su padrastro está detenido. En minutos nada más ya vamos a estar estableciendo contacto en directo desde la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, donde a esta hora está detenido el exintendente Guillermo Besosi. Está declarando ante la fiscal Estela Alciaturi por varios casos de corrupción. Esto es en el marco de la investigación por la maniobra detectada el año pasado con materiales de la Intendencia y por la cual ya hay una veintena de personas imputadas, entre ellas varios funcionarios municipales. Según informó la Fiscalía, además de Besosi, por ejemplo, a esta hora están detenidos otros 6 jerarcas de la Intendencia de Soriano. Recordemos que la causa tomó estado público a mediados del año pasado. Esto es a partir de una maniobra que consistía en robar combustible y materiales de obra de la Intendencia de Soriano, venderlos a particulares y en las últimas horas trascendió también que se realizaban distintas obras o licitaciones de contrataciones de forma directa a cambio de votos. Está nuestro corresponsal Carlos Hornos allí en las afueras de la Fiscalía de Mercedes. Carlos, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales novedades hasta ahora? Hola, buenas tardes Emiliano, un gusto saludarte desde la capital departamental. Bueno, las novedades son más o menos las que ustedes están manejando ahí a nivel de títulos. Podemos agregar que hace minutos llegó hasta aquí, hasta la sede fiscal en Mercedes, el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, que brindó unas declaraciones que vamos a compartir en instantes nada más, pero naturalmente que se trata de una de las noticias más importantes de los últimos tiempos a nivel de nuestro departamento, porque no a nivel nacional, pero esto tiene un impacto, obviamente, en la comunidad del departamento de Soriano y habrá que ver, de acuerdo a lo que surja de estas indagatorias y lo que pueda pasar en cuanto a una eventual formalización de las investigaciones que está a consideración de la fiscal Estela Alciaturi sobre el impacto que esto va a tener en la campaña política. Recordemos que Guillermo Besosi se postula a la reelección aquí en el departamento de Soriano y es el candidato con mayores chances justamente de ocupar nuevamente el sillón comunal. Por eso que esta noticia es de enorme relevancia para el espectro de nuestra comunidad y particularmente de lo político. Hay mucha expectativa. Ustedes manejaban ahí muy bien cuáles son las otras jerarquías que han sido detenidas esta mañana por una orden de la fiscal Alciaturi que está llevando esta investigación de forma muy paciente. Recordemos que es un caso que se generó incluso antes de aquel incendio que se verificó aquí a 2 cuadras de la sede de la Fiscalía en el Teatro 28 de Febrero, en oficinas que estaban funcionando allí, pertenecían a las DEOM en calidad de préstamo. La Intendencia Municipal había prestado a la directiva de DEOM esas oficinas, pero ADEOMS venía con problemas de orden económico. Es así que había una denuncia previa a este incendio, se verificó el incendio, se constató la intencionalidad y de ahí comenzaron a partir de ese hecho estos desenlaces, ¿verdad? Hasta estas investigaciones que en ese momento eran hechos impensados. Pero si les parece vamos a compartir lo que nos decía hace instante nada más el vocero de la Fiscalía de la Nación. Reservada, por lo tanto no es mucho lo que yo les pueda comentar en este momento. Entiendo el interés público que tiene el tema. Lo que les puedo comentar en líneas generales, de acuerdo a lo que he hablado con la fiscal, que esta investigación se originó a raíz del incendio en el teatro, que si no me equivoco fue en el año 2021. A raíz de ahí comenzó una investigación penal
por la que ya han sido imputadas varias personas, en el entorno de las 20 personas, se han incautado en el marco de esa investigación celulares, y eso ha derivado en que la investigación vaya increciendo, y en el día de hoy, como ustedes bien saben, ya fue detenido el exintendente y varios jerarcas municipales, y ahora la fiscal está en pleno desarrollo de esa investigación. Como ustedes saben, ahora ella tiene un plazo de 48 horas a raíz de la detención para resolver bueno, si los imputa algún delito o si no lo hace. De hecho, Benech, el abogado defensor de Guillermo Besosi, dijo que entre las acusaciones existe la figura de reiterados delitos de peculado. Sí, yo realmente la calificación jurídica en este momento es muy... es imposible que yo se los pueda transmitir, porque ni siquiera lo he hablado con la fiscal incluso, y eso ella lo va a determinar al momento de la formalización de la investigación, si es que eso ocurre. Por lo tanto, lo que yo les puedo decir, sí, que obviamente esto está vinculado a un presunto manejo irregular de los dineros públicos, por los que está siendo investigada esta persona y varios jerarcas municipales. Por ahora realmente es lo que les puedo decir. En el correr de la tarde, si surge información que la fiscal me permita irles transmitiendo, con gusto lo voy a hacer, porque, les reitero, entiendo obviamente el interés público. ¿Cuáles son las otras jerarquías detenidas? Bueno, son varios jerarcas municipales. Yo no tengo digamos, en este momento realmente no sé quiénes son, sé sí que son autoridades de la Intendencia. Las principales jerarquías. Las principales jerarquías, algunas de las principales jerarquías. Benech, ¿y la audiencia de formalización está previsto que se realice en esta jornada? Bueno, como yo les decía, ahora la fiscal tiene un plazo de 24 horas para hacer lo que se llama el control de detención, y un plazo de 48 horas para resolver si resuelve formalizar o no. Todo depende obviamente de cómo avance la investigación. Por lo tanto, podría eventualmente producirse una formalización en el día de hoy o mañana, pero eso realmente es muy prematuro decirlo ahora. Yo no puedo aventurar un resultado, les reitero, con gusto, porque entiendo que forma parte de la transparencia de la institución y de una obligación de transparencia en un caso de interés público. Con gusto los vamos a mantener al tanto si es que se produce alguna formalización. ¿Están previstas nuevas detenciones? ¿Tiene esa información? No, por el momento no, y que yo sepa no. Imagínense que si están previstas nuevas detenciones, tampoco la fiscal me lo va a adelantar, digamos, por razones obvias. Bueno, ahí tenían la palabra de Javier Benech, vocero de la Fiscalía General de la Nación, que habló hace instantes nada más con nuestro corresponsal Carlos Hornos. Pasemos en limpio, porque es un tema muy delicado y se puede generar confusiones. Está detenido el exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, y otros jerarcas de la Intendencia de Soriano. Se podría calificar el delito de peculado, que es la apropiación indebida de bienes públicos. Por esta causa ya hay 21 personas imputadas. Estamos hablando de 8 funcionarios y 13 ciudadanos particulares. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? La fiscal le toma la declaración. Por ejemplo, Besosi, como funcionario público, ¿tenía conocimiento de estas ilegalidades? Puede recaerle, la responsabilidad penal por no haberlo denunciado, o estaba, por ejemplo, involucrado en la maniobra. Eso es lo que trata de determinar a esta hora la fiscal para imputarlo. Imputarlo quiere decir acusarlo formalmente. Eso se hace en otra audiencia distinta a la que está ocurriendo ahora en la Fiscalía, se hace en el juzgado, y ahí la jueza o el juez del caso decide si da lugar o no a la acusación de la fiscal, y después allí recién comienza un proceso en donde se puede determinar si tanto Besosi como los otros jerarcas involucrados son o no responsables del delito que se les pueda acusar. Estaba bueno por lo menos hacer esta aclaración, porque son temas muy sensibles que están involucrando a personas del ámbito público. Obviamente que es la misma situación que si le pasase a cualquier ciudadano común, es ese el procedimiento.
Pasemos a otros temas. En Canelones, la justicia está investigando un caso de tortura contra un niño de 2 años en la localidad de Sauce. Está previsto que esta tarde a las 5 se desarrolle una audiencia. La madre llevó al menor de edad a una policlínica diciendo que había caído de la cama, pero tenía síntomas de hipotermia y rastros de cocaína. El menor de edad permanece internado en un CTI de Montevideo tras ser ingresado con varias lesiones por agresiones, hipotermia y una intoxicación por cocaína. La madre de la víctima lo llevó a una policlínica de Sauce, pero dado la gravedad de las agresiones, debió ser trasladado a Las Piedras y luego a la capital del país. La fiscalía detuvo en las últimas horas al padrastro del menor de edad, ya que es el principal sospechoso de ser el autor de las lesiones y el consumidor de cocaína en la familia. El niño vive con su madre, su padrastro, sus hermanas mayores de edad, su tía y primos. Este jueves por la tarde se realizará una audiencia donde la Fiscalía va a buscar imputar al hombre por lesiones graves y violencia doméstica, entre otros delitos. Y desde Canelones nos vamos al departamento de Rivera porque allí el Ministerio de Salud Pública investiga una muerte por un posible caso de rabia humana. Si bien los resultados primarios dieron negativos, se envió una nueva muestra a San Pablo para que dé su confirmación del caso. Tras el fallecimiento de una mujer de 32 años en Minas de Corrales con sospecha de rabia en humanos por la sintomatología presentada en ella, la alcaldía de Minas de Corrales hizo público un comunicado enviado por el Ministerio de Salud Pública en el cual se informó a la población que el área de la antigua represa Cuñapirú se encuentra clausurada debido a estudios que se realizan en la zona. El director de la Departamental de Salud, Gabriel de Nicolai, descartó a través de exámenes realizados la posibilidad de esta enfermedad. Bueno, hubo un caso sospechoso, en principio de rabia. Ya se descartó, el resultado del PCR que se hizo en Rivera dio negativo. Se había mandado también una muestra para ser estudiada en Montevideo, también dio negativo. Hay una tercera muestra que fue enviada a Sao Paulo, que obviamente al ser enviada a otra zona todavía no está el resultado, pero ya tenemos esos 2 resultados negativos, así que a la población en general del departamento, también del departamento de Tacuarembó, que está muy cercano, darles la tranquilidad y la información precisa de que las 2 muestras que hasta ahora tenemos de PCR dieron negativo. Por otro lado, en la madrugada ya llegó un equipo mixto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también del Ministerio de Salud Pública, que llegó de Montevideo, que van a ir a trabajar, ya están en la zona trabajando, por eso está cercada la zona de la represa, de la antigua represa, que fue donde supuestamente pudo haber sucedido esta mordedura de este animal, para recabar toda la información, para estudiar y para trabajar en lo que sea necesario. Se están tomando todas las medidas, por eso también está cerrado el recinto para poder trabajar tranquilamente. Nos vamos a 33 porque hoy se dio lanzamiento a la cosecha del arroz y allí estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi. El mandatario indicó en su discurso que es momento de hablar de una política de Estado sobre la ley de riego. Sin duda tenemos un desafío y que lo aprendemos de ustedes y que ustedes nos han enseñado y nos han mostrado el camino. Y ese desafío implica una estrategia para encarar este tema del riego. Y esa estrategia no es solo el Estado, es también con los privados y se precisa inversión privada y se precisa ver cómo, además de la gobernanza, cómo seducimos, cómo atraemos, cómo seguimos incentivando, cómo el Estado puede incentivar que cada vez más privados se involucren en esto y que tengan un retorno y todos tengamos un retorno, porque estas inversiones no son de poca monta. Por lo tanto, como implica una cantidad de años, implica involucrarnos como Estado y eso implica una política de Estado. La política de Estado también tiene que tener agilidad y dinamismo. No puede ser, no, vamos a reunirnos y vemos y hacemos un estudio que nos lleve 10 años, no. Ya hay estudio hecho, ya hay trabajo hecho y hay antecedentes en otras áreas del gobierno nacional o en otras áreas del Estado. Hay antecedentes de trabajo, por ejemplo, en lo que es infraestructura nacional. Por eso, acertadamente, el canal recién decía,
que vamos a contar con la CND y le vamos a pedir a la CND que nos ayude en esto y hagamos los diseños para que privados y públicos vuelquen ahí conocimiento, oportunidad, que encontremos desde ese ámbito también las oportunidades de financiamiento para que esto sea una realidad. Un presidente Yamandu Orsi que luego de este discurso habló en rueda de prensa, se refirió a otros temas de actualidad política. Lo van a tener 18:35 en la edición central de BTV Noticias. Yo ahora los invito a hacer una breve pausa y ya continuamos.